¿Qué es lo que no estaba en los videos? Un ejemplo de un solver completo. Entonces, el solver va a ser un solver sobre ecuaciones lineales sobre los reales. Entonces, vamos a presentar un ejemplo de un solver completo. Entonces, el solver completo es, si usted escribe restricciones que son ecuaciones lineales sobre los reales, vamos a mostrar que eso siempre resuelve cualquier problema que me presente. Como siempre, entonces, cuando uno va a escribir un solver, tiene que describir cómo se escriben las restricciones para ese solver. Entonces, aquí vamos a suponer que los números reales se pueden usar en las restricciones, son constantes. Para cada número real hay una función unaria que se llama R punto, que es como multiplicar por R, diría yo. Y hay una función binaria más, que significa que se usa para entre dos reales, entre dos expresiones, entre dos, poder sumar dos, la función, el símbolo de función más para poder sumar dos elementos binarios. ¿Cómo van a ser las expresiones que puedo escribir aquí? Entonces, las expresiones se llaman expresiones lineales sobre los reales. Entonces, van a ser términos sobre el alfabeto. ¿Qué es una expresión lineal sobre los reales? ¿Saben qué es una expresión lineal? Por ejemplo, no sé, 3x más 7y. ¿Es una expresión lineal para ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dirían? ¿3x más 7y es lineal? ¿Ni idea? ¿O qué dirían, por ejemplo, de 3xy más 2z? ¿Es lineal? ¿Qué entienden por lineal cuando vieron? Ustedes vieron la álgebra lineal, ¿sí o no? Yo creería que sí, porque no hay expresión, no hay variables ni elevadas al cuadrado ni dos variables multiplicadas entre sí. En este de arriba. Sí, sí. Bueno, sí, perdón, en el de arriba sí lineal, el de abajo no lo El es. No. no es lineal porque hay dos variables multiplicadas. Perfecto, dijiste la definición perfecta, muchas gracias. Entonces, eso es lo que significa lineales. Expresiones. Ahora, ecuaciones lineales es una igualdad entre dos expresiones lineales. Entonces, por ejemplo, que me digan 3x más 7y igual a 5z más 4. Esa es una ecuación lineal, porque esta es una expresión lineal y esta también es una expresión lineal. Entonces, nos van a definir cuál es el lenguaje en el cual voy a poder escribir mis restricciones. Entonces, vamos a seguir. Entonces me dicen, vea, bueno, vamos a tratar de escribir, mi lenguaje es escribir ecuaciones lineales sobre los reales, de manera que pueda saber si se pueden resolver o no se pueden resolver. Lo que yo quiero es poder resolver ecuaciones lineales. Entonces, más definiciones para poder contarle la semántica del solver que están tratando de escribir. Entonces dice, suponga que usted tiene un orden en las variables, entonces vamos a decir, pero un orden es decir, una manera de ordenar las variables, es decir, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, pero no porque haya un orden de números entre ellas, sino cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera.
¿Para qué? Para poder definir cómo es una expresión lineal en forma normal. Entonces, una expresión lineal está en forma normal si se puede escribir de la forma a1 por x1 más a2 por x2 más a3 por x3 más ax por xn más r, donde las x1, x2 y xn están ordenadas según ese orden que nos dijeron que están las variables. Y una ecuación lineal en forma normal entonces es la suma de a1, x1 más x2, o sea, esta expresión lineal del lado izquierdo, y del lado derecho solamente una constante, r. O sea, una suma de lineal igual a una constante. Eso es una ecuación en forma normal. Aquí arriba no dijimos que dijimos las ecuaciones se pueden escribir así. Pero aquí abajo está diciendo una ecuación, una expresión está en forma normal si está escrita así, y una ecuación está en forma normal si está escrita así. Nueva definición, una ecuación lineal está en forma de pivote si del lado izquierdo hay una variable y del lado derecho hay una expresión que no menciona a esta variable. Entonces, una ecuación está en forma normal si esta es una variable, esta es una expresión, y esta expresión además está en forma normal y no tiene nada que ver con x. Y entonces esta frase es muy importante, dice, toda ecuación lineal que se me ocurra se puede reescribir, o sea, normalizar a una única ecuación en forma normal. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, esta que tenemos aquí, esta 3x más 7y, voy a copiarla. 3x más 7y igual a 5z más 4. Voy a ponerla aquí. Entonces dice, esta es una ecuación lineal, pero no está en forma normal, porque para que esté en forma normal necesito que esté, eh, que sea de la forma suma desde igual 1 hasta n de a y x y igual a r, y aquí no está así. Entonces, ¿cómo podría llevar yo esta ecuación a forma normal? Digo, el 3x más 7y, y el 5z lo paso al lado izquierdo, menos 5z igual a 4. Eso sí está en forma normal, porque del lado izquierdo está suma de las variables en forma lineal y al lado derecho está solo un valor. Esta ya está en forma normal. Eso es lo que significa, eso es lo que dice ahí. Toda ecuación que me vayan a escribir, que a alguien se le ocurra, tiene que poder escribir en forma normal. ¿Para qué? Eso ya lo vamos a decir. Y falta la forma pivote, ¿no, profe? Que podrá aislar a cualquier variable de esas. Pero la forma pivote la vamos a usar ahorita para explicar cómo funciona el solver. Ah, ok, ok. Por ahora, lo que se ha dicho es, en la entrada van a estar ecuaciones lineales. Ahora, toda ecuación lineal, dice aquí, se puede escribir en forma normal. Listo, perfecto, estoy en forma normal. Pero todavía no dice qué vamos a hacer con eso. Todo este lenguaje lo estamos diciendo para poder después decir cómo funciona el solver. ¿Listo? Entonces, todavía las formas pivotes no las hemos usado, pero ahorita las vamos a usar. Antes de eso, necesito dar la definición de sustitución, es decir, vamos a decir que una sustitución de variables en expresiones en forma normal es una asociación entre las variables y unas formas normales. Entonces, a cada variable en x se le asocia una expresión diferente de x, o sea, no la misma x, se le asocia una expresión diferente que está en forma normal. ¿Para qué sirve eso? Para aplicar una sustitución a una expresión. Entonces, ¿cómo se aplica una sustitución a una expresión? Por ejemplo, si a mí me dicen, tengo una sustitución de, no voy a escribirlo aquí, aquí tenía una expresión, por ejemplo, 3x más 7y.
3x más 7y. Esa es una expresión lineal. Ahí me pueden decir, aplíquenle una sustitución, que eso se hace diciendo, coja esta expresión y aplíquele una sustitución. La sustitución, como dijimos ahorita, es una asociación de las variables con expresiones. Por ejemplo, voy a decir x es 2w más 8 y y no está en la sustitución. Entonces, cuando me dicen aplique esta sustitución, da como resultado en donde hay x, colocar 2w más 8. Entonces me quedaría 3, 2w más 8 más 7y. Eso significa aplicar una sustitución, reemplazar lo que aquí le digan por lo que le digan. ¿Sí? A veces usted siempre puede componer sustituciones también. Por ejemplo, le dicen que componga esta con otra sustitución que le dice, no sé, y en 8w. No, w no. No, sí, w. Entonces, yo aplico la primera sustitución que me da esto y me falta aplicarle la segunda. O sea, quedaría así, quedaría, ya apliqué la primera, me falta aplicar la segunda. Cuando le aplique la segunda, me va a quedar todo esto mismo, pero en lugar de y va a quedar 8w. ¿Está muy chiquita la letra? Ya la pongo más grande. Ahí está mejor. Bueno, entonces voy a bajarlo aquí para que se vea bien. Entonces aquí está el ejemplo. Cojo una expresión y le puedo aplicar una sustitución y componerla con otra sustitución. Entonces primero le hago la primera sustitución y me da esto. Y luego le aplico la segunda sustitución y me da esto. Eso significa aplicar sustituciones. O sea, una sustitución sirve para, como hagan de cuenta, como para cambiar variables por otras cosas. Cojo la variable x, la cambio por tal cosa, cojo la variable y, la cambio por tal cosa. Esta es para eso. Acuérdense que el objetivo nuestro es poder modelar un problema como la satisfacción de un conjunto de ecuaciones lineales y luego que el solver a punta de reglas lo resuelva. Para poder, para poder avanzar en eso, digamos, se necesita todo este lenguaje que estamos definiendo. Última, antes de decir cómo funciona esto, las formas pivotes. Entonces, acuérdense que han dicho que una ecuación lineal está en forma pivote si el lado izquierdo es una variable y el lado derecho una expresión lineal en forma normal. Entonces hay tres tipos de formas de esas. Una que es 0 igual 0. Esa está en forma pivote. Otra que es 0 igual R. 0 igual 0 es una verdad, siempre es verdad. 0 igual R nunca es verdad porque R siempre es un número real diferente de 0. Entonces esto es como tener la contradicción falsa. Y la otra es tener una expresión
No, perdón. Esos son tres tipos de formas normales. De formas normales de las ecuaciones están en forma normal. O son de esta manera, o son de esta manera, o son de esta manera. Y entonces ahora lo que vamos a hablar es de la forma pivote de las ecuaciones lineales. Entonces, cada ecuación lineal se va a normalizar a una forma normal. Entonces, si es de tipo 1 o 2, entonces no tienen forma pivote. Pero si es de tipo 3, entonces yo puedo sacar muchas formas pivotes de una ecuación del tipo 3. Que básicamente lo que dice es, si yo tengo esta ecuación lineal, yo podría despejar de ahí cualquier x. ¿Y qué me daría? Si voy a despejar xj, me da... si voy a despejar xj, ¿qué hago? Pasar a restar todos los otros términos al lado derecho, excepto el de AIXI, XJ, AJ, XJ, y luego pasar a dividir a J. Entonces lo que dice aquí es, mire, me queda XJ igual a sumar menos AI sobre AJ por XI para todos los I que no sean J, o sea, 1J menos 1J menos 1, y como aquí tenía que esa ecuación era igual a R, entonces pasé todo a restar al otro lado más R sobre A sub J. Y entonces ya me quedó en forma pivote. Es decir, que cada variable la puedo sacar la forma pivote. Entonces ahora por fin, dicho todo eso, vamos a describir cómo funciona el solver. Lin se llama el solver, Lin. Entonces dice, suponga que tiene, cuando vamos a escribir norm ds para hablar de de la forma normal de S, vamos a decir stand S igual T. Acuérdense que nuestras restricciones son de la forma S igual T, donde S y T son expresiones lineales. Entonces, stand S igual T va a significar que la forma normal de S es igual a la forma normal de T. Entonces, nuestro sistema tiene las siguientes reglas. Si a usted le parece S igual B, S es una expresión y B es una variable, ¿cierto? Entonces, si S igual B normaliza a 0 igual 0, entonces simplemente esta restricción la quita y ya se cumplió. Pero si S igual B normaliza a 0 igual R, entonces eso no se puede cumplir porque R es diferente de 0. Entonces esta expresión, esta ecuación normaliza a falso. O sea, va a aparecer falso y ya de en adelante el CSP va a ser fallido. Y si no, si la expresión es S igual B, una expresión igual a otra, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca una forma pivote de S igual B, o sea, se escoge una variable despejar, se escribe de esta manera, y se dice que se va a reemplazar. Aquí lo que dice es, tenemos una ecuación y tenemos el resto de ecuaciones. Entonces, despejo de esa ecuación un X y luego reemplazo en todo el resto de las ecuaciones donde haya X por T, porque aquí dice que X es igual a T. Es como haber despejado X y luego reemplazar en todas las ecuaciones donde vea XT, o sea, desapareció la variable X. Eso es lo que uno suele hacer cuando está usando Gauss-Jordan. Entonces, esas son las reglas. ¿Cómo va a funcionar el sistema de reglas? El sistema de reglas dice, le aplico las pruebas, la regla de pruebas, estas reglas, a todas las ecuaciones todo el tiempo. Ta, 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 ta. Y lo que dice el teorema es que, dado un conjunto finito de ecuaciones lineales, aplicar las reglas de Gauss-Jordan siempre termina. Siempre termina. Y si esas ecuaciones tienen una solución, entonces cuando el algoritmo termina con un conjunto de ecuaciones que determina un unificador más general, most general unificator de E. Significa como una sustitución que es la que trae la respuesta a esas ecuaciones, a ese conjunto de ecuaciones. Y esas ecuaciones fueron resueltas con X reemplazando por tal cosa, Y por tal cosa, y Z por tal cosa, cosas así. Si no hay solución, entonces debe terminar
con la restricción falsa dentro del este. ¿Cuándo sale la restricción falsa? Cuando al hacer al hacer digamos, al poner el proceso en marcha, en algún momento me aparece la expresión 0 igual R, y esa siempre se cambia por falso. O sea, a partir de ahí ya no tiene solución. Y lo que dice este teorema, entonces, esto es una formalización de lo que ustedes en álgebra lineal les contaron que era Gauss-Jordan, que les decían cómo se resuelven ecuaciones lineales. Entonces, si tiene tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces eso tiene solución. Si tiene más incógnitas que ecuaciones, entonces eso tiene infinitas soluciones. Y si tiene más ecuaciones, si tiene más incógnitas que ecuaciones, eso va a tener infinitas soluciones. Si tiene más ecuaciones que incógnitas, eso no va a tener solución si las ecuaciones son linealmente independientes. Entonces, eso es lo que enseñamos en álgebra, y esto, lo que le está diciendo es, eso que enseñamos allá es un solver de ecuaciones lineales, y el solver de ecuaciones lineales es completo, es decir, ese método siempre resuelve un sistema de ecuaciones, siempre lo resuelve. Entonces, eso es lo que se llama un solver completo, no hay búsqueda. Si usted tiene solo ecuaciones lineales y pone a resolverlo con Gauss-Jordan, eso siempre encuentra una solución. Y eso es lo que es un solver completo, y es el primer ejemplo de solver completo que ustedes tienen aquí. No sé si tienen preguntas. Eso es todo lo que íbamos a ver hoy. Es muy importante en esta parte del curso que ustedes preparen, lean del libro y lleguen con muchas inquietudes acá. Esta parte es diferente a la anterior. Ya no es de aprender a hacer cositas en Minisync, sino de entender un poco lo conceptual que hay detrás de programación por restricciones. Después de estas 4 sesiones hay un examen, y ese examen es sobre estas 4 sesiones. No hay nada de lo de Minisync ni nada de esas cosas. Lo de Minisync lo evaluamos con los talleres y los proyectos. Esta parte, por eso es importante que la estudien, y si tienen preguntas, me las hagan. Porque si no hacen preguntas, me suena o a que no han leído o que no están entendiendo. Y eso sí me tiene preocupado.